Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 3 minutos. Soy Ernesto Rivera. Uno de los impactos más severos, dañinos y duraderos de la pandemia es el brutal incremento de las brechas de acceso a la educación. Según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, en abril del año pasado, cuando llegó el primer pico de la pandemia, oiga la cifra, el 91% de todos los niños y las niñas de todo el mundo no estaban asistiendo a clases. Es decir, 9 de cada 10 niños en el mundo estaba fuera del sistema educativo. En Costa Rica, las escuelas y colegios privados ya retomaron distintas formas de clases presenciales y se espera que el 8 de febrero regresen a clases presenciales en modo híbrido las escuelas públicas. ¿Es seguro volver a la escuela? ¿En qué condiciones será este regreso a clases? Para conversar sobre el tema, invité esta noche a la representante de UNICEF para Costa Rica, Patricia Portela da Souza. Buenas noches, señora Portela da Souza. Bienvenida a Costa Rica Noticias. Muchas gracias. Buenas noches, don Ernesto. Un gusto estar aquí con usted. Gracias por la apertura, la posibilidad de hablarnos sobre un tema tan importante como la reapertura de las escuelas. Gracias. La UNICEF aboga por un regreso a formas de presencialidad en las escuelas. La pregunta es, ¿están dadas las condiciones para este regreso a clases de manera segura? ¿Ha podido usted visitar escuelas y colegios en Costa Rica? Mira, están, definitivamente están, porque hay todo un equipo del Ministerio de la Educación, del Ministerio de la Salud y otros socios, ¿no? Contrapartes como UNICEF, UNESCO, otras agencias que han trabajado, don Ernesto, muy fuertemente para garantizar el retorno seguro, paulatino y monitoreado. Esto es importante. No es un retorno de un día para la noche, que las personas no regresan, los niños regresan, pero un retorno calculado, ¿no? Pensado y muy seguro y paulatino, porque, claro, hay risco siempre hay risco si estoy en mi casa, ¿no? Y recibo una o dos personas, hay risco cuando voy al mercado, hay risco cuando voy al restaurante, pero lo más importante aquí es saber que Costa Rica tiene hoy una estrategia, la estrategia de regresar. A poco vi la señora viceministra explicando los detalles y para nosotros es un gusto trabajar mano a mano con el MEC y los otros órganos gubernamentales para la reapertura segura de las escuelas. Mira, no hay evidencia en el mundo donde se dice que la reapertura de la escuela impulsiona el incremento de la pandemia. Hay estudios publicados en revistas científicas como Lancet. Tenemos información de CDC, del Centro de Control también europeo, donde hay estudios donde las escuelas se abrieron que hay un incremento de los casos de la pandemia. Uno de los temas que se debaten en distintos países del mundo, porque este debate que está aquí en Costa Rica en realidad está ocurriendo, que es una de las características de esta época. Tenemos debates globalizados. En todos los países se está hablando de lo mismo. Y una de las cosas que se está debatiendo en el regreso a presencialidad en los distintos países del mundo es la seguridad de los docentes. ¿Cómo minimizar el riesgo de contagio? ¿Qué pasa con los docentes que van a dar clases en distintas escuelas? Ok, aquí hay evidencias de que el hecho que los docentes retornan a la escuela no están más expuestos a la pandemia si se quedan en casa o en la calle, no haciendo sus cosas, teniendo su vida, ¿no? Normalmente. Hay un estudio
muy interesante hecho en Reino Unido y Escocia, que muestran que el personal escolar corre un riesgo menor de infección en el entorno escolar en comparación con la población adulta general. O sea, el entorno escolar, porque hay medidas, hay protocolos sanitarios, y aquí el MEP desarrolló con sus expertos, junto con el Ministerio de la Salud, más de 20 protocolos. Entonces, el hecho que la escuela será reabierta de forma segura, paulatina, estruturada, presencial, pero también digital, no virtual. Entonces, lo que la evidencia global habla para nosotros, y por eso UNICEF es tan categórica que si los docentes, el personal administrativo también, no están más expostos porque van a la escuela. Al contrario, al revés, ¿no? No es lo que dice la evidencia que tenemos hoy. Claro, don Ernesto, estamos aprendiendo. Lo más importante, porque yo hablé al inicio, ¿no? Tenemos que tener un regreso seguro, con todos los protocolos, o sea, que los centros educativos apliquen los protocolos, un retorno paulatino, también presencial, virtual, y también monitoreado. Y ahí es la parte interesante de la estrategia regresar, que tiene en cuenta el contexto donde están ubicados los centros educativos. Entonces, no es una estrategia única para todos, pero toma en cuenta sus especificidades de cada local. Días atrás, una persona me contaba como anécdota que su hijo regresó a casa con una mascarilla que no era suya. Y cuando la mamá le preguntó ¿de dónde sacaste esa mascarilla? Le dijo, es que la cambiamos con un amiguito porque a mí me gustaba la de él y a él le gustaba la mía. Los niños tienen esa espontaneidad. ¿Cómo manejar con ellos estos protocolos si los adultos todavía los estamos incorporando, si nos cuesta tanto incorporarlos a los adultos? Buena pregunta. Entonces ahí está el papel, el rol, ¿no?, de los adultos, los papás, las mamás, los maestros, y continuamente pasar la información y compartir, porque hay también protocolos, y hay muchos protocolos para los niños también, ¿no? Entonces, hay una campaña de comunicación que desarrollamos, que el MEP desarrolló, y con apoyo de nosotros de UNICEF y también con la USAID, ¿no?, la Embajada Americana y otros socios también, que es justamente para hablar con los estudiantes. Y ahí, para evitar comportamientos como este que habló don Ernesto. Entonces, hay toda una estrategia de comunicación también focalizada, explícita, para los estudiantes, para que no hagan cosas como usted habló ahora, de cambiar mascarilla y otras cosas. Pero yo creo que, mira, un tema importante aquí es decir que, mira, hablamos mucho del sector económico, ¿no?, el sector turismo, y tiene razón, hay un impacto fuerte de la pandemia. Pero los restaurantes están abiertos, los hoteles están abiertos, los shopping centers están abiertos, y las personas transitan nestes lugares, ¿no?, nestes espacios. Y esos espacios muchas veces no tienen los protocolos y el cuidado que ahora los centros educativos van a tener. O sea, hay toda una preocupación, y yo entiendo, pero lo que podemos decir como una agencia de las Naciones Unidas que trabaja por el bienestar, por la implementación de los derechos de los niños, ¿no?, y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, es que el mejor lugar ahora para los niños definitivamente es en la escuela, ¿no? Es regresar para la escuela. Hay pérdidas enormes en la vida de los niños. No queremos que los niños estén más expuestos a todo el tema de violencia, nutrición, don Ernesto. Entonces, hay justificativas y evidencias científicas, repito, que tenemos hoy, de que el retorno a la escuela no es expor todavía más los niños o el personal, los maestros, a la pandemia. Doña Patricia, ¿qué ayudas pueden recibir países como Costa Rica en vías de desarrollo
para reforzar insumos como jabón, piletas para lavar las manos o baños. Veo en la página de UNICEF que Camboya o el Congo, o en el Congo se distribuyeron, y usted viene de África, creo su destino anterior fue África, se distribuyeron desinfectantes, mascarillas e incluso termómetros. E aqui também, aqui o UNICEF, com uma aliança com a Embaixada Americana também, mobilizamos fundos internacionais e compramos álcool em gel, jabón, também termômetros, ou seja, de todos os mais de 5.000 centros educativos, apoiamos diretamente com suministros. Aqui, por conta da pandemia, a situação tão crítica que países, não, que afetou todos os países, incluindo países como Costa Rica, não, países de renda média alta, que necessitavam de apoio. Imediatamente, nós outros, aunque não temos uma tradição de apoiar com suministros, não, de comprar as coisas, porque o país não tinha necessidade antes, agora, em 2020, começamos a fazer um trabalho muito forte de resposta à pandemia de Covid-19. Ou seja, fazendo um trabalho direto de resposta à emergência, que é a emergência da pandemia. E aí trabalhamos com o MEC e também com o Ministério da Saúde e compramos suministros, como falou muito bem Don Ernesto, que é uma abordagem global da UNICEF que hicimos aqui em Costa Rica. Mais de 20, se não me engano, 21% dos centros educativos hoje de Costa Rica vão abrir seguro, de forma segura, porque também tem um apoio nosso da UNICEF. É como muitos outros sócios também, não? Nós outros contribuímos com o que podíamos e com a necessidade, tendo em conta a necessidade do MEP para responder a esta pandemia que afetou os niños muitíssimo, Don Ernesto, muitíssimo, não? Sim, hoje, quando miramos a situação dos niños de forma global, mas especialmente aqui em América Latina, nós somos a região que estamos mais retrasadas com a reapertura da escola, não? E que cerramos mais tempo as escolas. Então, temos que ter em conta que em fevereiro, 8 de fevereiro, as escolas de Costa Rica estarão abertas. Ojalá. Ojalá que sí, ojalá que sí. Por eso, hablar, explicar, debatir, consultar, entender, ayuda muchísimo a este proceso de tomar seguridad en los padres, en los maestros, en el personal de apoyo a las escuelas, en la comunidad. Ahora, un tema, doña Patricia. La pandemia agrandó la brecha de acceso y de calidad entre la educación pública y la educación privada. Muchísimos jóvenes de colegios privados tuvieron más continuidad educativa que los de colegios públicos. ¿Cómo cerrar esa brecha educativa que al final resulta en una brecha de oportunidades laborales a futuro, de condiciones de vida? Excelente pergunta, e eu estou totalmente de acordo. Programas como este estudo é crítico fundamental. Vamos debater com a sociedade. A mim me encanta e eu agradeço muitíssimo ao canal 13 por a reabertura, não, do espaço para o diálogo. Mira, a pandemia aumentou muitas desigualdades, inequidades sociais que temos, especialmente em nossa região, não? Aqui habla América Latina, Caribe. Então, el tema de la brecha educativa, ¿no? De tener niños en la escuela y fuera de la escuela, es un tema importante que tenemos que debatir, especialmente la brecha digital. Nós sabemos que há uma percentagem, um número significativo de niños e niñas que não têm acesso ou a um dispositivo, não? A um computador, um teléfono, ou à internet. Então, há todo um trabalho que está sendo feito agora em Costa Rica e estamos fortemente apoiando também o trabalho para cerrar não somente a brecha digital, mas a brecha de aprendizagem. E aqui, Don Ernesto, um dado importante, que há uma avaliação, que é um programa internacional de avaliação de estudantes. Não, é um programa internacional, chama a sigla, não, em inglês é PISA, e que é implementado em muitos países.
el por medio de los aprendizajes de los estudiantes del quintil de ingresos más altos, o sea, los más ricos, reduce en 10 puntos, más o menos 2%. Há uma redução. Então, quando digo que a pandemia afetou todos os niños e niñas, adolescentes, indistintamente, isto que hablo. Pero quando miramos os mais pobres, os mais vulneráveis, os niños de las zonas rurais, os migrantes, os niños com discapacidade, os niños que vivem nas quarterias, os niños afrodescendentes, ou seja, os mais pobres, os mais vulneráveis, o número de pontos que se reduziu em aprendizagem é 33 pontos, ou seja, 9%. Então, há uma brecha que, como falou muito bem Don Ernesto, que cresceu, não? Aumentou com a pandemia, que temos que correr, acelerar com o trabalho de educação para cerrar estas brechas de forma mais rápida possível, porque não podemos, como não somente Costa Rica, mas todos os países, não, em vias de desenvolvimento, países de renda média alta, como Costa Rica, não pode se dar o lujo de perder a inversión de los últimos 20, 30 años. Entonces, todos los logros, los avances, ¿no? Los resultados positivos, estamos hablando de un país que hace una inversión estratégica en la educación. Y es una inversión de años. Entonces, no podemos perder, ¿no? Nos dar o lujo de perder estes logros e avanços. E aí, se vamos para os objetivos de desenvolvimento sustentável, aí há todo um tema aí que notamos que, se não acelerarmos a resposta, por isso, a pressão que hoje o Unicef faz internacionalmente, globalmente, para que os centros educativos sejam reabertos o mais pronto possível. Porque aqui estamos falando de pérdidas de aprendizagem, de pérdidas econômicas também para o país. E, especialmente, ter em conta que, primeiro, educação é um direito. La educación es un derecho. La educación es un derecho, pero además es un elemento que orienta la vida. Hace un tiempo una colega fue a hacer un trabajo sobre educación con una escuela rural en el norte de Costa Rica, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, y hablando con la maestra que tenía a cargo un grupo de muchachos, y ella era ella sola con todos una maestra unidocente, y ella le decía que había una niña muy chiquita, de 12 años, 10 años, y que la mamá decía, bueno, pero ¿cuándo termina la escuela? Porque si no le busco pareja para que aplique con algo. Estamos hablando de una niña en la escuela primaria. Es decir, la escuela tiene además la función de ser un vector orientador, y la pandemia dejó a un montón de estas personas, las más vulnerables, fuera del sistema educativo. Isso, don Ernesto, isso, que importante essa mensagem de que você está passando como comunicador. É crítico, porque há uma perda em sua capacidade de adquirir habilidades para a vida, de interagir com as pessoas, não? E aqui também habilidades, não somente conhecimentos, como falei antes, mas também habilidades para entrar em século XXI, não? Habilidades digitais, desenvolver todas suas capacidades, todo seu potencial, e também sua capacidade de adquirir habilidades para seu desenvolvimento mental, cognitivo, social. Então, para esta niña, imagina que se passa em sua cabeça, não? Eu me quero imaginar quando não tem o contato com os maestros, com os amiguitos, não? Os amigos, as amigas, as pessoas interagir, que tudo isso faz parte de seu desenvolvimento social, cognitivo, não? Emocional. Não é por acaso que o tema de saúde mental é tão forte agora na pandemia, porque uma pessoa tem apoio, não? E um niño tem um apoio de um maestro, de uma maestra, um professor, uma professora também, de seus colegas. Isso faz falta. E sem falar em sua seguridade social, mas também sua seguridade
contra abuso, ¿no? Los abusos, la violencia, y aquí temas muy feos, como abuso sexual, explotación sexual, que aumentou muchísimo, y ahí PANI tiene dados, 911 tiene dados, los casos de violencia han aumentado. Entonces tenemos que pensar a escuela como un ambiente de seguridad, que abraça los niños y niñas y los adolescentes. Estamos criando, ¿no? Y aquí digo estamos porque estamos trabajando muy cercanamente, ¿no? Con el MEP para criar este retorno seguro, obedeciendo, respetando todas las medidas de seguridad, ¿no? Las reglas de seguridad que tenemos que respetar. Doña Patricia, de la información que ustedes tienen como UNICEF, ¿cómo ha sido la experiencia en los países que ya retomaron las clases presenciales? Lo bueno de este proceso, de esta globalidad que estamos viviendo, es que todos estamos en tiempo real en todo el mundo. Entonces, la información fluye. ¿Cómo es la experiencia de los lugares en donde este proceso ya inició? Muy buena pregunta. Un estudio global registrou os dados que o cierre de las escuelas e su posterior reabertura em 191 países, 191 países, não mostrou associação alguma entre a situação de las escuelas e as taxas de infecção del COVID em las comunidades. Ou seja, como falei antes, não é um driver, ¿no? um elemento que impulsa la pandemia. Hay varias revisiones bibliográficas, ¿no? Desk review, se hace con todos los estudios. Y hoy yo puedo decir con seguridad que la evidencia indica abrumadoramente que las escuelas no son los principales impulsores de la propagación del virus. Entonces, la experiencia que estamos teniendo, y CDC, ¿no? Center of Disease Control, también lanzó un estudio en este sentido, de que, bueno, tenemos que respetar los protocolos y por eso hay todos esos protocolos desarrollados, ¿no? Con los expertos de salud y de educación, de interacción social y todo, y que están muy claros lo que se debe hacer mientras los niños y niñas están en la escuela. Entonces, hay seguir el protocolo, implementar la educación combinada, digital, presencial, apoyar a los maestros, apoyar al personal de educación, apoyar a los niños y garantizar este entorno seguro. Qué importante este mensaje que usted envía ahora, apoyar a los maestros. Hubo una primera oleada de defensa común, social, de la sociedad en su conjunto, que fue el personal sanitario. Ante la pandemia, la primera ola que nos ayudó a cuidarnos fue el personal de los hospitales, de las clínicas, los médicos, las enfermeras. Ahora que tenemos que volver a meter a los niños en el proceso de educación, hay que hacer un trabajo de apoyo al personal docente, ¿verdad? Incluso a las cocineras, a las personas que limpian, a los señores que cuidan las escuelas, a la gente que conduce los autobuses con los niños, ¿verdad? Totalmente. Son los trabajadores sociales, ¿no? Las personas, estamos hablando de brecha digital, un mundo virtual, yo estoy aquí hablando, ¿no? A distancia, pero son las personas que están en la línea de frente que necesitan nuestro apoyo y respeto. Yo tengo mayor respeto del mundo por las personas que están a responder, ¿no? La pandemia, los centros de salud, y los trabajadores sociales, y aquí ahora es la hora de apoyar a los maestros, ¿no? El personal administrativo, las personas que trabajan en las cocinas, las personas que trabajan para apoyar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Las personas que ayudan a cuidar de nuestro presente pensando fuertemente en el futuro que el país necesita. Necesitamos desarrollar todas las capacidades, todo el potencial que los niños y niñas costarricenses tienen para
ayudar a desarrollar este país. Y aquí hay un potencial enorme. Y aquí un agradecimiento especial a los maestros, a los profesores, profesoras, personal de educación, los directores. Hay mucho trabajo que están ahora haciendo. Un agradecimiento a las personas que están en la línea de frente y también tomando decisiones. Las decisiones no son fáciles, ¿no? Y aquí también un agradecimiento a los jerarcas, ¿no? Del MEC, de la salud y las personas que están tomando estas decisiones que seguramente son las más acertadas por el país. Un país que no hace la inversión en la educación tiene algo errado, no es el caso de Costa Rica. Costa Rica optó por una inversión estratégica en la educación y aquí estamos para apoyar. Muchísimas gracias, doña Patricia Portela da Souza, representante de UNICEF en Costa Rica. Un gusto tenerla en Costa Rica Noticias. Gracias. Gracias, don Ernesto, un gusto enorme y aquí estamos. Gracias. Gracias a ustedes por estar ahí acompañándonos en esta aventura de mantenerlos informados y además de aportar el contexto necesario para pensar el momento que estamos viviendo. Muchas gracias. Buenas noches. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.